Bueno, ¿qué pasó? Sí, micrófono. Sí, están las bocinas. Podemos voltear esos medios. No, porque están pegados en toda la bocina. Ah, ya. Permiso. Si lo apago se me resetea. ¿Mañana? Sí. Este no va a ver unas personas. Sí, pero no pueden nada todos. No, me. ¿Qué más? Tócate el 6. No puedo andar en todo. No, me manda quedando. Ay, Diego, que no es así, no me ves en no te vas así, como si fueras abajo de izquierda, pero no te miras, te vas y sigues derecho. Cruza la carretera, te sigues derecho, y luego hay tocas con frente a la derecha y abajo. Vamos a poner esto en continuo. ¿Cuánto haces? ¿Con tráfico? Pues a las 6 de la tarde, a las 5:30. Ah, pero con tráfico como 20 minutos. ¿Dónde andas? ¿Sí? ¿Ya vinieron? Bajándote las También muy bien que cuentas. es aquí, tempraneando. Ay, sí. Pasa, Toño. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Ustedes qué cuentan? Ah, es aquí. Cubriendo la papaya. No sé, no, realmente no es para grabar, pero... Sí, es fácil. No,
A no sufrir discriminación, a cuidar nuestra salud, a transitar libremente, son derechos esenciales, el futuro ya es presente. Nosotros, el camino está trazado, hay que andar. Hay que actuar. Somos ciudadanos con discapacidad y queremos vivir en plenitud con respeto e igualdad. Hoy debemos todos juntos transformar la realidad. No somos la preocupación, somos la oportunidad. El camino está trazado, hay que andar. Es ahora y el momento, hay que actuar. De la Coalición México y por todas las organizaciones que la conformamos. Para nosotros es un compromiso para México y para nuestra ciudad y nuestro país y a nivel internacional de hacer un mundo accesible, de que nuestro México sea para todos los mexicanos, sabiendo de tu interés en contra de la violencia es una discriminación. La discriminación es una violencia para las personas con discapacidad y por lo mismo queremos sumar esfuerzo, queremos tener propuestas, queremos ver contigo cómo podemos hacer incidencia política para poder manejar y para poder hacer un mundo mejor, un mundo accesible, un mundo en el cual todos podamos desarrollarnos y pertenecer a este nuestro México. Eres muy bienvenida por parte de la Cuarmex. Nos toca ahora un CONFES de los anfitriones y es un gusto importante para nosotros. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Hemos diseñado una suerte de exposición rotativa de parte de los presidentes y hoy le toca a Leonor Ortiz Monasterio, la presidenta del patronato de APAC, hacer una presentación sobre las necesidades a nivel global de las personas con discapacidad. Como sabes, Isabel, la Coalición México es la primera organización paraguas que trata de representar a todas las discapacidades. Y bueno, creo que no es necesario realmente presentar a PAC porque es una de las organizaciones más serias que lleva muchísimos años de trabajo. Yo le cedo la palabra a Leonor. Muy buenos días, Isabel. APAC, CONFE, Libre Acceso, Discapacitados Visuales y Voz por Salud Mental, organizaciones que conformamos la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Te felicitamos por tu designación como candidata a jefa de gobierno de nuestra Ciudad de México y te deseamos la mejor de las suertes en esta contienda. Te agradecemos el espacio que has hecho en tu agenda para reunirte con nosotros y oír las inquietudes y propuestas de las personas con discapacidad de esta ciudad. Según el INEGI, en el 2010 habitaban en el Distrito Federal casi medio millón de personas con discapacidad.
83.045 para ser exactos, cantidad que representa el 5.5% del total de la población de esta ciudad. Sin embargo, es importante hacer notar que este porcentaje difiere con mucho de los números de la Organización Mundial de la Salud, que estima que más del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. De lo que no hay duda es que cada una de estas personas con discapacidad tiene influencia directa en cuando menos 5 personas más. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, tratado internacional promovido y suscrito por México, que forma parte del bloque constitucional y que por ello tiene el carácter de ley suprema en todo el país, promueve, protege y asegura el efectivo goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y prerrogativas de las personas con discapacidad, estableciendo como obligación de los gobiernos en todos sus niveles el garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad al entorno social mediante la implementación oportuna y suficiente de todos los programas y acciones necesarias para ello, y asignando y aplicando a las partidas presupuestarias referidas de manera puntual y expedita. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país y en nuestra ciudad es ley que debe cumplirse. Las personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial demandan un acceso equitativo a todos los sistemas sociales. Exigen servicios de salud y rehabilitación adecuados desde la gestación, durante el desarrollo y hasta la vejez y el retiro. Un sistema educativo verdaderamente inclusivo y accesible desde preescolar hasta educación superior. Oportunidades de capacitación y acceso a empleos dignos y adecuadamente remunerados. Accesibilidad universal al entorno urbano y al arquitectónico, en particular a todos los edificios del gobierno. Acceso también al transporte público en todas sus modalidades. Acceso a la comunicación visual, incluida la lengua de señas y el subtitulaje, a la comunicación auditiva y al braille, así como a la comunicación intelectual, a una vivienda digna, a la cultura, al deporte y al esparcimiento, a los programas de protección civil y a todas las actividades que conforman el quehacer social. Exigen que se respete su capacidad jurídica, garantizando su acceso a la justicia como sujetos de derecho. Requieren además que se realicen programas de sensibilización e información a la sociedad para que ésta tome conciencia y su actitud y acciones estén basados en el respeto hacia las personas con discapacidad, reconociendo sus capacidades, méritos, habilidades y aportaciones en la comunidad para de esa manera alcanzar una comunidad incluyente basada en el aprecio a la diversidad. Consideramos que es indispensable fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de las personas con discapacidad, así como atender de manera irrestricta a los preceptos que enuncia la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, para que estos se traduzcan en hechos concretos cuyos contenidos coincidan plenamente con los criterios de la Convención. Es imperativo armonizar toda la legislación local y la accesibilidad a la justicia, implementar el programa sexenal para la atención integral de las personas con discapacidad del Distrito Federal y de inmediato diseñar y aprobar presupuestos anuales transversales de acuerdo a la política de Estado en la materia. Todo ello bajo la coordinación del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, INDEPEDI. Tantas siglas nunca nos las vamos a aprender, pero así se llama, INDEPEDI. Además de establecer mecanismos de información, rendición de cuentas y evaluación de las políticas públicas, de los programas y presupuestos y de las acciones implementadas cada año, creando para ello una comisión ciudadana de seguimiento de los acuerdos y avances alcanzados en la materia.
Una vez pasadas las elecciones, habrá que constituir una mesa de transición de julio a diciembre de 2012 para armar los objetivos a alcanzar para cada año de gobierno y los procesos para su implementación progresiva de acuerdo con los principios de la ley y de la convención. Si bien es cierto que en la Ciudad de México ha habido avances en ese sentido, también debemos reconocer que aún persisten muchas, demasiadas carencias. Por ello, quien asuma la gran responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra ciudad habrá de comprometerse no solo a consolidar lo ya logrado, sino a multiplicar las acciones que por fin permitan que las personas con discapacidad de nuestra ciudad vivan en un entorno más equitativo, más incluyente, más justo. Muchas gracias. Si lo prendo, sirve, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias, Leonor. En este momento te vamos a hacer entrega, Isabel, de algunas propuestas específicas que la Coalición México ya realizó para que te las lleves por escrito, para que las revises y para que ojalá además la integres a tu sistema de trabajo, a tu proyecto de gobierno. La propuesta global la tiene Leonor, supongo. ¿Lo hace entrega Federico, Leonor? Bueno, Federico. Esa es la propuesta global. ¿Se han fijado que tenemos sentados en la mesa 2 premios nacionales de derechos humanos sucesivos? Eso no se da tan seguido. Isabel en el 2010, Federico en el 2011. Esa es la propuesta global. También te vamos a hacer entrega de una convención, ¿no? Y de la ley. A ver. La convención, que es ley, y la ley local, y además la ley local. Ya tienes una copia del himno. Del Distrito Federal, la copia del himno. Bueno, ahorita le entregamos la copia del himno. Ah, ok, ya la tengo. Pero no solamente eso, ¿sabes? Sino que también hay propuestas específicas por discapacidad. Este es a nivel global, tomando en cuenta que las personas con discapacidad son ciudadanos con derechos y se tienen que hacer pues adaptaciones, apoyos, etcétera. Pero hay necesidades específicas. Entonces, Pati Ramírez y Raquel Jelinek te van a hacer entrega, ya trabajan en CONFE. Raquel es la recién designada directora de CONFE hace apenas unos días, de las propuestas sobre discapacidad auditiva e intelectual. Luego Camerina Robles, Eduardo Hernández, que hacen entrega de las propuestas para discapacidad visual y discapacidad múltiple y sordoceguera. Guillermo Hernández, que es el secretario técnico de la coalición, te hace la propuesta, bueno, te hace entrega la propuesta específica de autismo. Leonor Ortiz Monasterio. ¿Qué tan grave es el problema del autismo? Me dicen que de cada 22 nacimientos, uno puede ser autismo. Y además da más de nombres. Sí, es que estaba preguntando que cuántas personas padecían el autismo en la ciudad y me decía que de cada 22 nacimientos, uno tiene esta situación y esta condición. Gracias. Más te comento, Isabel, ahora que preguntas de... Faltan otras propuestas por entregar, ahí vamos, pero hablando de eso, no hay estadísticas fiables, en realidad en México es una de las deficiencias, como en todo, dice Isabel, pero sí, en materia de personas con discapacidad tenemos referencias internacionales, pero en México no tenemos referencias. Leonor Ortiz Monasterio te hace entrega de la propuesta específica en discapacidad motriz. Y Laura Bermejo te hace entrega también a la propuesta específica para la integración de personas con discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial
La discapacidad psicosocial es una discapacidad que se provoca cuando una persona tiene un trastorno neuropsiquiátrico como depresión grave, bipolaridad. Bueno, y te cedemos la palabra a ti, Isabel. Gracias. Bueno, buenos días. Pues de verdad que un enorme gusto que me hayan hecho el honor de invitarme. Ofrezco una disculpa por la hora, sé que los hice desmañanar, pero comentaba que de aquí me voy a la Universidad La Salle y para nosotros era importante atender este tema, no lo quisimos posponer. Creo y de verdad me siento muy orgullosa de la coalición, pero más aún que ustedes mismos sean los que promuevan y se preocupen por cambiar las condiciones de vida. Y yo comentaba ahorita con Federico que una de las cosas que debemos de luchar es la visibilidad precisamente de las diversas discapacidades que existen en el Distrito Federal. Porque la de los políticos, esa discapacidad ya está de manifiesto y pública, ¿no? No tenemos a veces de parte de los políticos la capacidad de escuchar y de atender las propuestas de la sociedad civil. Créanme que precisamente viniendo de la sociedad civil como ustedes, entiendo perfectamente este caminar, este buscar, este tocar puertas y a veces no encontrar soluciones. Creo que precisamente partiendo de esta condición, una de las cosas que indudablemente apoyo y créanme que más allá de cualquier cosa que suceda el día 1 de julio, la primera propuesta que yo quiero poner sobre la mesa es que se comprometa y nos comprometamos públicamente todos los candidatos a que quien quede en la jefatura de gobierno se lleve a cabo las propuestas que están ustedes poniendo sobre la mesa para que esto funcione. Porque de otra manera me parece ocioso de parte de nosotros los candidatos venir, escucharlos, decirles que estamos con ustedes, pero que todo continúe igual. Eso me parecería de verdad muy lamentable. Entonces la propuesta, si ustedes están de acuerdo, es ojalá que se pueda hacer esto, que quien quede se comprometa públicamente a llevar a cabo estos compromisos, porque me parece trascendente el que se incluya en el mundo, y digo que se incluya porque actualmente muchas personas están excluidos de la vida cotidiana en este país. El otro día tuve oportunidad de subirme al metro y yo veía en una de las estaciones las rampas que ponen tan pronunciadas, que digo, bueno, nada más suban a cualquiera que la haya hecho a ver si le funciona, pero en muchas líneas del metro no tienen forma de accesibilidad. Entonces concuerdo plenamente con esta situación. Es indispensable hacer visible el tema para que la sociedad tenga una mayor sensibilidad del problema. Algo, Katia, que creo tú que estás en medios de comunicación apoyarás, es que se tiene que hacer una promoción constante desde el gobierno, no nada más federal, sino también local, para poder sensibilizar a todas las personas que vivimos en el Distrito Federal de la importancia de incluir a todas las personas con discapacidad. Pero más aún me parecería muy importante que en los libros de texto se incluya un capítulo al respecto para poder hacer sensible a toda la población, porque concuerdo plenamente con lo aquí expuesto. No tenemos estadísticas confiables, y yo lo decía y de verdad es en serio, no tenemos estadísticas confiables en casi nada. Tenemos un problema real y creo que son muchísimos más, concuerdo precisamente con lo que acabas de decir, Leonor, son infinitamente más las personas con discapacidad que las que aparecen en el censo. Y ahí también habría que empezar. A veces en las propias familias les apena, les avergüenza reconocer una discapacidad.
y muchas veces las ocultan en sus propias casas. Entonces creo que tendremos que cambiar esta percepción de la sociedad, tendremos que sensibilizar a la sociedad civil y tenemos que crear, por supuesto, un mundo más incluyente, más viable, como ustedes bien lo acaban de decir, en las oficinas gubernamentales, en el transporte público, en la calle. Y también, curiosamente, estuve en el Consejo de la Comunicación hace 3 días. Con ellos tuvimos una reunión, Josefina Vázquez Mota y una servidora. Y algo que quiero comentarles públicamente es que Josefina Vázquez Mota solicitó al Consejo de Comunicación, al Consejo Nacional de Comunicación, solicitó que la campaña que se está llevando a favor de la lectura también se incluyan precisamente estos cartelones y esta publicidad para personas con discapacidad. Porque a veces pensamos que únicamente la publicidad y todo lo que en ello emana y las campañas de educación no se enfocan a las personas con discapacidad. Y eso me parece que es importante atenderlo. Creo que también debemos de buscar el que no haya tanta normatividad que se quede en el camino. Creo que han logrado grandes cosas importantes en el tema de la ley, de la convención y todos los convenios que hayan hecho, pero creo que ha faltado, lo digo con mucho respeto, pero es mi percepción, ha faltado ese tramo para unir las leyes con la práctica. O sea, siento que no se está llevando a cabo en la práctica todo lo que se aplica en la ley. Y aun cuando existe una institución en el Distrito Federal dedicada a ello, creo que ha dejado mucho que desear y tendremos que impulsarla más. Y ahí va también otra de las propuestas que quiero hacerles. E indudablemente yo pienso que quien debe de dirigir esta institución es alguien con discapacidad. Porque si nosotros no ponemos al frente de estas instituciones gente a la que de verdad le interese y promueva las políticas públicas y que se lleven a la práctica, muy poco vamos a poder hacer, Federico. Yo creo que esto tú y yo lo hemos vivido mucho, que llegamos, tocamos, decimos, nos dicen que sí, lo ponen en papelito, pero luego lo guardan en el cajón. Entonces yo creo y les sugiero y les ofrezco que también esto quede dentro de este documento que firmemos los candidatos, que se quede una persona, de preferencia alguien que presida alguna organización o la coalición, pero alguien que esté con la capacidad y disposición para trabajar en favor precisamente de la discapacidad, porque ¿quién mejor que ustedes para poder entender y atender este tema? Esa es otra situación que pongo también sobre la mesa. También debemos de exigir lo más importante. Yo trabajo mucho con mujeres, doy pláticas y he dado pláticas por toda la República. Hay una plática que yo llevo y que se llama La importancia de la mujer. Y una cosa que yo les digo a las mujeres es que no se dejen engañar, que cuando el hombre no da el gasto no hay tanto amor. ¿Y por qué saco a relucir esto? Porque es lo mismo en el gobierno. ¿De qué nos sirve que nos digan que les van a hacer caso si no hay presupuesto para poder llevar a cabo estas políticas? Entonces, por eso les digo, si hay amor, pues el amor que se refleja en presupuesto. Y lo que tenemos que ver también es que se ponga y se etiquete el presupuesto precisamente para las políticas públicas para personas con discapacidad. Y luego, indudablemente, que tendremos, y esto todavía llevará, creo, un mayor esfuerzo y de mayor envergadura, el hablar con las cúpulas empresariales para poder dar acceso al empleo a todas las personas con discapacidad. Sabemos que los empresarios ven la productividad, pero creo que también hay que tener la responsabilidad social para atender a las personas con discapacidad y que les puedan dar espacios como lo hicieron en el aeropuerto. En el aeropuerto creo que fue
una muy buena práctica y un muy buen ejemplo que cuando hay voluntad política se puede hacer. Ahí tenemos a gente con discapacidad y vemos que lo hacen sumamente bien. Creo que tendremos que buscar que estas prácticas se vayan implementando en diferentes secretarías. Hay muchos puestos en la burocracia que pueden y deben de ser incluidas las personas con discapacidad, porque las llevan a veces a cabo en un escritorio durante muchas horas o lo llevan en una oficina donde no requiere mucha movilidad, precisamente para no complicarles la vida a ustedes, las personas que sufren de discapacidad motriz. Y bueno, así en cada una de las discapacidades, indudablemente que hay que buscar que también se generen los empleos. Pero yo creo que sobre todas las cosas, lo que no se ve, no se conoce. Y ahí es donde yo pondría la primera piedra para hacer una campaña gubernamental, indudablemente, para que se pueda hacer visible el tema de discapacidad. En lugar, a lo mejor, de darle tanta difusión a la imagen de algunos funcionarios públicos, habría que darle difusión a estas personas. Y si ellos quieren salir en la foto, pues está bien, pero por lo menos que aprovechemos el espacio y el presupuesto para ser visible. Y estos serían mis comentarios. De verdad que los felicito enormemente, es el compromiso y sé lo que cuesta trabajar, repito, desde la sociedad civil. Yo lo que les quiero pedir, de verdad, es que me apoyen en este proyecto, porque yo los voy a apoyar a ustedes. Estoy 100% convencida que no nada más es necesario llevar a cabo todas estas medidas, son indispensables como un acto de humanidad y un acto de derecho humano y un acto de derecho laboral y de derecho a la convivencia, y creo que es lo menos que podemos hacer por todas las personas que durante mucho tiempo han estado olvidadas y relegadas. Muchas gracias. Si lo prendo, funciona. Bueno, pues abrimos la mesa para intercambiar puntos de vista contigo, Federico. ¿Le pasas el micrófono a Federico? Sí. Decías y decías bien, Isabel, lo que no se ve, no se conoce. ¿Y cómo es posible? Las personas con discapacidad vivimos en un círculo vicioso en el cual no nos vemos porque no podemos usar la ciudad. Y entonces funcionarios, empresarios, prestadores de servicios y sociedad en general creen, sienten, suponen que no somos tantos como decimos que somos. Y es que no nos ven. ¿Cómo podemos acceder a la educación, al empleo y al quehacer social si no podemos transportarnos en esta ciudad? Si simplemente no podemos circular por la ciudad. Me preocupó cuando dijiste andemos hacia adelante. Así ya me comprometió. Pero efectivamente no podemos andar en las banquetas, no podemos usar los parques, no podemos, cada vez es menos grave, pero aún hoy por hoy hay centros de espectáculos a los que no podemos asistir, hay tiendas a las que no podemos entrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacernos visibles? Ejemplo, el metro. El metro de, ¿cuántas estaciones tiene en total? 300, no, en total. No. Estaciones. 194. Hoy por hoy, 7 son accesibles con las escaleras descompuestos. Francamente, prácticamente no podemos entrar al metro. RTP, los camiones de RTP. De las 300 y pico unidades que hay, 70 son accesibles, de ellos más o menos el 50% está descompuesto y están desperdigados por toda la ciudad. Entonces, ¿cómo puede usar alguien el transporte RTP, los autobuses de RTP para planear e ir a su trabajo
Si el que tiene que pasar accesible no pasa y el siguiente va a pasar una hora después, no seríamos confiables en cuanto para nuestro empleado. El ferrocarril suburbano. En el ferrocarril suburbano, como en Tlalpan, el que nace de un lado que jamás consigue una novia del otro, porque no hay forma de pasar. En Tlalpan no hay forma de pasar del este al oeste y viceversa. Todo el gobierno de pasar. Y porque está confinado, está el metro confinado y no hay pasos peatonales con rampa o elevador, simplemente no hay forma de pasar. Y el ferrocarril suburbano se había comprometido a que hubiera accesibilidad en todas sus estaciones intermedias y que todos los pasos peatonales fueran accesibles y no lo cumplieron. Culpa del prestador del servicio y culpa del gobierno por no exigir. Metrobús, Metrobús tenemos una línea que no es accesible, una línea 2 media accesible, una línea 3 que está un poquito mejor y una línea 4 que ya es bastante accesible y que además cuenta con autobuses de piso bajo y con rampa para poder acceder. Digo, subirnos en un taxi, en una pecera, imposible. Tenemos estos tranvías del transporte eléctrico en Xochimilco, ¿verdad? Que bueno, pues, más o menos hacen un esfuerzo, pero es solo un pedacito. Y ya teniendo una ley que establece que todo el transporte habrá de ser accesible, se echaron el corredor cero emisiones sin accesibilidad. O sea, ¿cómo podemos progresar cuando el mismo gobierno en muchas ocasiones no cumple con su obligación? En tanto no contemos con un entorno urbano plenamente accesible y un transporte plenamente accesible también, no podremos lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad. Yo tengo 3 deseos, que una vez te los comento. Que en el plazo de 6 años y de manera progresiva, al final del 2018, todas las aceras de la ciudad sean plenamente accesibles, que todas las esquinas y las cadenas de accesibilidad de las aceras sean plenamente accesibles. Segundo deseo, que todos los edificios de gobierno, también de manera progresiva, y entre el 2012 y el 2018, sean plenamente accesibles para personas con discapacidad y que sus servicios sean plenamente accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva. Y como último deseo, que para el 2018, también de forma progresiva, entre el 2012 y el 2018, todo el transporte de la ciudad sea plenamente accesible. Ese es mi carta. Gracias, Federico. Mira, yo creo que no estás pidiendo ninguna carta a Santa Claus. Yo creo que todo es posible. Fíjate que curiosamente el transporte yo lo veo más viable. Creo que el transporte, recordemos, y digo todos ustedes lo saben cuando han viajado a Estados Unidos, allá los camiones, hay camiones que tienen esta accesibilidad. Y además cuando algún transporte no la tiene, el chofer carga su escalera, su rampa, perdón, no escalera, la rampa, para ponerla y que la persona discapacitada pueda acceder al vehículo. Entonces yo creo que eso es algo indispensable. Las banquetas, por supuesto que también deben de contar. El otro día fui a Iztapalapa y curiosamente, de verdad yo también coincido con ustedes, son muchísimos más los discapacitados. Nos pidieron ayuda y les tramitamos 40 sillas de rueda y las fuimos a entregar a cada persona porque yo decía, bueno, esta señora las quiere para vender o para qué quiere
40 sillas. Efectivamente hay mucha gente con discapacidad que no tenemos ni idea. Y algo que nos dimos cuenta es que no hay banquetas. Y digo nos dimos cuenta porque fue cuando ellas nos lo hicieron ver. Las personas que desgraciadamente no estamos, digamos, tan en contacto con esta situación, quizás no tenemos esa conciencia, Federico. Y por supuesto que yo vuelvo a decir lo mismo. Debemos de buscar que esto se lleve a cabo. Las banquetas ya no le veo ningún problema y máximo en cuestión de mitad de sexenios deberían de estar ya todas las banquetas completamente con rampas para tener accesibilidad, y el transporte lo mismo, no es algo también accesible. Yo veo más complicado los inmuebles que se tienen que hacer, pero lo veo un poquito más complicado porque a veces no cuentan ni con elevadores, cuentan solamente con escaleras, y eso habría que hacer un dictamen para ver cómo se encuentran las principales oficinas de gobierno para ver qué se pudiera hacer. Pero el tema de transporte y de escalera a mí me parece perfectamente viable. Gracias. Bueno, Camerina, que es la presidenta del organismo promotor para la integración de discapacitados visuales, ¿lo dije bien? Gracias, buenos días. Y bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con usted en el tema de ponernos en el lugar de las personas con discapacidad. Solamente de esta forma podemos sensibilizarnos y entender por los obstáculos que ellos tienen que atravesar todos los días. Y desde luego, bueno, yo tengo cuatro propuestas. Si Federico tiene 3, yo tengo 4. Y bueno, sí, no. Pero también están relacionadas, porque Federico hablaba del acceso físico a todos los inmuebles, a todas las dependencias, en la calle y demás. Pero yo voy a ampliar ese concepto, y a mí me gustaría que todas las personas también tuvieran acceso a la información. Una de las principales barreras que tienen las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual es el acceso a la información, y por tanto necesitamos toda la información dirigida a los ciudadanos por parte del gobierno del Distrito Federal, accesible en braille, en macrotipos, en la lengua de señas mexicana, así con versiones de fácil lectura, comunicación aumentativa y alternativa para personas con discapacidad intelectual. También necesitamos garantizar todas las medidas de seguridad y protección en caso de sismos, en caso de incendios, en caso de inundaciones. Es muy importante generar una ley de protección civil que tome en cuenta todas las necesidades de atención a personas con discapacidad que se encuentran en una situación de esta naturaleza. Requerimos también la armonización legislativa de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este momento, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, hay iniciativas presentadas en materia de educación, de trabajo y de acceso a la información. Iniciativas que se han quedado ahí detenidas porque los legisladores no han tenido el suficiente interés para poder trabajar en ellas. Pero también necesitamos armonización en salud, en deporte, en cultura, en ocio, en accesibilidad, recreación y muchos otros temas. Y bueno, ahí requerimos el apoyo de usted, por supuesto, pero también de los legisladores de su partido para que nos ayuden a sacar adelante todas estas iniciativas. Finalmente, requerimos una campaña de sensibilización, como usted lo comenta, para tener una mayor conciencia en respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos una imagen positiva de personas exitosas que, como Federico, han logrado salir adelante, desde luego con todos los apoyos. Muchas gracias. A ver, tengo una duda y pido disculpas por la ignorancia, pero yo soy de las que cuando soy ignorante pregunto y no asumo como que sé. ¿Cómo pudiéramos tener una educación en protección civil para las personas discapacitadas? Por ejemplo, las auditivas, ¿cómo pudiéramos tener a través de alarmas en las habitaciones? ¿Ustedes ya tienen algún protocolo para las discapacidades? En el caso de las personas con discapacidad auditiva se necesitan estas alarmas visuales, pero también con una buena señalización eso puede ayudar mucho. En el caso de las personas con discapacidad visual, la señalización, que tenga macrotipos, que tenga pictogramas, el sistema braille, y desde luego que se les informen sobre los mecanismos, por ejemplo, de evacuación. Nos hemos dado cuenta que en muchas de las leyes que hay en materia de protección civil,
las personas con discapacidad son las últimas que salen, ¿no? Porque se entiende que las personas que son normales o regulares, ¿no? Son las primeras que tienen que salir y los demás se quedan dentro. Entonces, bueno. A ver, hay libre acceso. Sí, sí. Bueno, no tenemos. Gracias. Es sumamente importante, primero, regular, como mencionaba Camarina, es lo que no tenemos. Se ha traído el insumo de manera internacional, se tienen diversas normatividades, pero es bastante complicado que en el país, en el Distrito Federal sobre todo, viendo la condición de temblores y de riesgos que tienes en la ciudad, no se cuente con una normatividad especial en el caso de protección civil para que se atienda el tema de discapacidad en situaciones de emergencias y de riesgo. Hay avances, pero son lamentables. Por ejemplo, en las edificaciones en cuestiones de obra, ni siquiera se cuenta con una zona de resguardo debidamente establecida, como lo fijan los parámetros internacionales, donde la persona con discapacidad motriz pueda colocarse, porque muchas veces no puede salir del inmueble. Ser o no persona con discapacidad, dependiendo del tipo de riesgo que se presente, generalmente te puedes quedar dentro del mismo espacio, pero no contamos con esa regulación. O sea, únicamente son prácticas, y es muy importante que a la fecha, si se quisiera generar un cambio de paradigma para la atención, no hablamos ya de la cuestión de infraestructura de obra básica, sino también hablar de estos elementos, ya lo de la accesibilidad. ¿Qué pasa cuando tienes a las personas con discapacidad de todo tipo, desde sensorial, como mencionaba Camerina, en el caso también de discapacidad intelectual, que es muy importante manejar reglas de rutas de escape y rutas de protección en un lenguaje simplificado, en un lenguaje accesible para las personas con discapacidad intelectual, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, detalles de luminosidad, y también para el caso de las personas con discapacidad motora, todas las cuestiones arquitectónicas. Lo único que me gustaría agregar, Laura, es que nosotros sí tenemos un proyecto. No se ha puesto en práctica, ese es el problema. Le comentaba yo a Leonor, son de broma, chispas que por sus edificios altos, cuando menos que nos digan dónde resguardarnos, para que si se cae, cuando menos los familiares puedan llegar y recuperar la silla de ruedas. Pues ahí les servirá. Pero el problema es que no está considerado el programa de protección civil a las personas con discapacidad, y además en función de cada una de sus discapacidades, porque la aplicación es diferente, como decía Carmen, ¿verdad? Las personas sordas sí pueden salir, las personas ciegas no deben salir en caso de terremoto, pero sí pueden salir en caso de incendio. Las personas con discapacidad motriz de los pisos altos, ni en caso de incendio, ni en caso de terremoto, porque solo generaríamos un bloqueo de las rutas de escape y vaya, tampoco es justo para los demás. Gracias, Federico. Sí, a eso me refería. Quería saber si ya había algún diseño para tener conocimiento de él. Y miren, les repito, yo creo que aquí lo importante es sacar todo el paquete junto. Si vamos a hacer de verdad un trabajo, pues hay que llevarlo a cabo completo. Por eso tenía yo esa duda. Qué bueno que ya cuentan con él. Federico me va a hacer el favor de hacérmelo llegar para poder hacer algo en conjunto. Y bueno, yo lo que les sugiero es eso, que lo firmemos los cuatro, para poder signar el acuerdo, que llegue quien llegue, se comprometa a llevar a cabo todas estas medidas, pero sobre todo, repito, creo que hay dos cosas irrenunciables: etiquetar presupuestos y la otra, la difusión gubernamental. Y lógicamente hacerlo de protección civil, las banquetas, la accesibilidad, se tendrá que hacer paulatinamente, como aquí lo acaban de hablar, pero sí tendremos que comprometernos a tiempos y formas para poder cumplir, si no de otra manera se vuelve a quedar esto en el aire y no me parece justo ni para la sociedad y mucho menos para ustedes. Ya me había pedido la palabra Raquel y luego va. Gracias Isabel por estar con nosotros. Evidentemente, como las personas que me han antecedido, podemos ver que hemos promovido en muchas áreas la armonización de las leyes, pero el tema de la inclusión
Primero, que se acompaña de una formación de cultura, de una promoción cultural hacia la inclusión, hacia la visibilización de las personas con discapacidad. Y ahí nosotros necesitamos el acompañamiento permanente de los medios masivos de comunicación, sobre todo empezando por usar un lenguaje correcto, que antecede siempre la persona antes que su discapacidad. La discapacidad es solamente una condición, y entonces si nosotros podemos garantizar que todos los medios de comunicación utilicen una forma correcta de denominar siempre persona con discapacidad, nos va a ayudar muchísimo para esta promoción de la cultura. Y otra cuestión, si nosotros podemos lograr la armonización de leyes tal y como lo demarca la Convención sobre los Derechos, tenemos que acompañarla de una formación de los servidores públicos, porque ahí es donde se detiene a veces todas las intenciones de transformarnos. Detienen de como veo doy, si yo detecto que tiene una discapacidad, a lo mejor cancelo la posibilidad incluso de que puedan tener un pasaporte, aunque hay acuerdos de que lo puedan tener. Esa es una cuestión fundamental para que las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, tengan acceso a todos sus derechos ciudadanos. Otro tema que nos implica mucho es promover los cambios en nuestro Código Civil para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que desafortunadamente a la fecha es un tema controversial, pero desafortunadamente a la fecha las personas que cumplen 18 años, que tienen una discapacidad, por ejemplo intelectual o psicosocial, son declaradas incapaces. Esto no puede ser, esto atenta contra sus derechos más fundamentales de reconocimiento al acceso a todos los demás derechos y el acceso a la justicia. Entonces necesitamos tu apoyo, necesitamos tu acompañamiento en el caso de que logres ser nuestra gobernante. Y bueno, queremos que la Ciudad de México se coloque la medalla de ser la primera ciudad incluyente, una ciudad tan compleja, tan grande, que sea la primera ciudad incluyente. Y esto puede ser entendiendo que la inclusión es una óptica de vida, no es exclusiva para solamente un sector, todo considerando las proporciones actuales de aumento de personas con discapacidad en el mundo, y por supuesto que hemos sabido ya por el informe mundial que somos por lo menos el 15%, y es una demostración más de que nuestras estadísticas no son fiables. En México nos dicen que el 5% de la población tiene discapacidad, sabemos que mucho más del 15%, sobre todo por la condición de pobreza, que pobreza y discapacidad es un vínculo indisociable. Muchas gracias, necesitamos el apoyo. Gracias, Raquel. Gracias. Raquel, tengo una duda. ¿Han hecho algún estudio para saber las personas con discapacidad mental intelectual y psicosocial, puedan tener sus derechos? O sea, ¿tienen algún estudio al respecto? Porque esta parte me parece muy controversial, dado el tema de justicia que nosotros tenemos en el Distrito Federal. ¿Ustedes tienen algo al respecto? Hemos avanzado en muchos sentidos. Nosotros estamos hablando de la toma de decisiones con apoyos, los apoyos que las personas necesitan. Y son modelos que ya tienen una estructura muy sólida y vinculada con la ley en otros países. Nosotros estamos avanzando con asesoramientos también, pero necesitamos el apoyo de las leyes y de los servidores públicos como una línea prioritaria de formación en los servidores públicos, que puedan entender y respetar los apoyos que necesitan las personas. Por ejemplo, una persona sorda necesita siempre el acompañamiento de un intérprete de la lengua, siempre.
las personas con discapacidad intelectual necesitan una red de apoyos por sus limitaciones, presentación, necesitan apoyo, igual que todas las discapacidades, todas las personas con distintas discapacidades. Entonces sí tenemos avances, los estamos, sí necesitamos los apoyos para que esto de verdad pueda convertirse en acciones concretas y operativas en la Ciudad de México. Gracias. Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por nosotros. Yo quisiera hacerte 2 o 3 peticiones. Una de ellas es por motivo de las guarderías. En CONFE tenemos un lema que lo normal es un trato normal. Si nosotros desde pequeños vamos sensibilizando a los niños, a las familias, a tener el trato con sus padres, con diversidad, ahí podemos ir educando y sensibilizando a todos los niños a verlos como ellos, como niños con una condición. Entonces hay una discriminación en las guarderías, no siempre aceptan a las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad, y eso le causó un problema a la familia, un problema al niño, y realmente pues quisiéramos ver la forma que se pueda abrir estos otros espacios. 2, también en las escuelas, ver la forma con los apoyos que se tengan, que se acerquen a los niños y tengan su lugar con discapacidad dentro del grupo, y esto es inclusión, es muy importante. Por otro lado, también cuando en protección civil y la sensibilización a las personas que brindan los apoyos, es que a las personas con discapacidad se les permita tener, por ejemplo, con discapacidad visual, a sus perros, a las personas con discapacidad auditiva que tengan los apoyos necesarios. Es bien importante que esta inclusión y quitar estas barreras no nada más sean físicas, sino en todos los sentidos, que sea con un diseño universal, que todas estas políticas públicas vayan con un diseño universal, como lo que quisiera yo redundar, porque es importante eso. Y por otro lado, pues que a la discapacidad no se le vea como una carga, sino como una oportunidad. Si nosotros damos a las personas con discapacidad la oportunidad de trabajar, son tan productivos o más como cualquier otro. Lo que requieren es la oportunidad. Entonces todos estos apoyos de gobiernos muchas veces son difíciles de acceder, hacerlos más sencillos para que realmente las organizaciones, las empresas, los mismos trabajadores puedan acceder a estos. Gracias, Javier. Bueno, indudablemente yo toqué el tema del empleo, que eso me parece vital, y además hay que ponerlo así como, fíjense que de repente nosotros, la sociedad, funcionamos de una manera muy extraña, porque por ejemplo en el tema político ponen cuotas de género, ¿no? O sea, algo que debe darse de manera natural, así como nacemos, como crecemos y que convivimos. Debería de ser que las mujeres tuviéramos espacios, bueno, pero por alguna extraña razón que conocemos no se da y hay que poner la cuota. Yo creo que lo mismo debería de parecer en el tema de las personas con discapacidad. Hay que poner cuotas mínimas para que puedan tener acceso y así garantizar la inclusión de derecho al trabajo y al empleo. La otra parte me extraña mucho, Javier, supongo que entonces en las escuelas les están negando, me refiero a las escuelas, si ustedes no las pagan, me refiero a la escuela pública, les están negando el acceso con niños con discapacidad. Entendería yo que a lo mejor las personas con discapacidad visual y auditiva probablemente no tengan la infraestructura, el gobierno del Distrito Federal y también incluso el federal en una escuela común y corriente, y tengan que tener espacios indudablemente para personas con discapacidad y poder ir atendiéndolas. No sé esto a qué te refieres, Javier. Me refiero que muchas veces al darse cuenta que tienen una discapacidad son rechazados. ¿Sí? Hay apoyos. Visualmente, si tú estás pasando con un macrotipo, estás pasando visualmente un apoyo para que la persona sorda pueda en un momento dado tener la visión que se pueda tener. Hay apoyos en todas las discapacidades para que las personas puedan tener el acceso a la discapacidad. Por otro lado, qué maravilla que los niños aprendan lenguas sueñas y se puedan, como una lengua adicional,
también con un idioma que puedan apoyar a sus compañeros y ellos enriquecerse, a ellos aprenden y enriquecerse a una educación alternativa. Entonces esa es básicamente los apoyos. En la práctica se tiene que ir aplicando, pero no nos lo hacen. Además, un comentario a lo que están diciendo. Justo ayer salió la nueva ley del ISSSTE, porque el ISSSTE directamente no aceptaba a ningún niño en sus estancias infantiles con discapacidad. Y a partir de ayer salió una ley que están obligados el ISSSTE. Yo platiqué con la gente del ISSSTE y hay una parte seria que sus estancias infantiles no están capacitadas ni el personal preparado para atender ninguna discapacidad, como no lo han hecho nunca, etcétera. Entonces que será una cuestión progresiva, pero que me pareció una buena manera a buscar a las instituciones que atendemos a personas con discapacidad para hacerlo conjuntamente, para poder que ellos paguen los servicios de sus derechohabientes, pero que los podamos atender en otras. Quiero hablar Laura, también Guillermo, Leonor, también tú quieres decir algo más, pero Pati quiere andar sobre educación, y dado que estamos en el tema de educación, les importa si nos soltamos a Pati. Lo que usted comentaba de cómo era el asunto de las escuelas, nosotros pensamos que todos los niños y jóvenes con discapacidad tienen derecho a estar en la escuela regular, ordinaria, de su preferencia, la que le quede más cerca de su casa. Lo que queremos es que en principio se respete ese derecho a la educación por el solo hecho de ser mexicanos. Pero además las escuelas tienen que cambiar y tener un enfoque inclusivo, ofreciendo los apoyos que los niños con cualquier tipo de discapacidad requieran para poder acceder a una enseñanza y un aprendizaje con un programa igual que cualquier otro tipo de niño o joven sin ninguna discapacidad. Nosotros hablamos, como decía hace un rato Raquel y Javier, de la diversidad. Y nosotros obviamente nos interesa el tema de la discapacidad, pero la diversidad no nada más es discapacidad, son niños indígenas, son niños migrantes, y la escuela tiene que dar respuesta a toda esa diversidad. Por supuesto, nosotros también pensamos que la escuela tiene que tener sí la capacitación de un profesorado que esté abierto a hacer los ajustes razonables, las adecuaciones, para que los niños con algún tipo de discapacidad puedan acceder a los contenidos con mayor facilidad y de acuerdo a sus necesidades particulares. Hoy en día son pocos los niños que acceden a las escuelas regulares por tener algún tipo de discapacidad. Sabemos que existe el sistema de educación especial y que finalmente la decisión de los padres para que sus hijos con discapacidad vayan a una ordinaria o a una educación especial es muy loable, la decisión de los padres, pero nosotros apelamos al derecho de ellos a que puedan estar en cualquier escuela y que la escuela les dé respuesta. Entonces eso es lo que quisiéramos. Bueno, Laura. ¿Sí escuchan? Gracias. Yo, Laura Bermejo, en representación de Libre Acceso y también de la coalición. Nosotros trabajamos por un México incluyente, abordar el tema de salud, a pesar de que no es prioritariamente el tema de atención de libre acceso, pero como lo mencionaba, estamos trabajando en conjunto, 5 organizaciones que todos promovemos el tema de todos. En este caso, sería importante que en el tema de gobierno se tomara en consideración primero que es importante tener programas de prevención y atención al tema de la discapacidad, punto número 1. Punto 2, también es muy importante las adecuaciones en las instalaciones, esto en el sentido de índole arquitectónico, como ya bien lo mencionaba tanto Federico como en su caso Camarina, con cuestiones de accesibilidad en información y comunicaciones. El tercer punto también sería el tema de la accesibilidad en información, pero tomando en cuenta el tema de las personas con discapacidad auditiva. Como bien hoy contamos con un intérprete de lengua de señas, si bien en la mesa no tenemos alguna persona con discapacidad auditiva, es también para sensibilización de las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación. El cuarto punto, será también trabajar en el tema de investigación y promoción de tecnologías para el tema de discapacidad, hablando órtesis, prótesis y sobre todo reforzando el primer punto de este programa de protección y de prevención de la discapacidad.
Como quinto punto también sería el tema de la sensibilización y capacitación a las personas que estén trabajando en el índole de servicios médicos, sobre todo pensando que la misma Ley para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad nos habla que también son acciones prioritarias que debe ejercer el Gobierno del Distrito Federal en programas de salud y rehabilitación dirigidos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Segundo punto que me gustaría abordar es el tema del presupuesto. Como bien lo mencionaba, es sumamente importante contar con un presupuesto. Existe el INDEPEDI, que es el instituto que se encarga de regular el tema de políticas públicas en el Distrito Federal. En el ejercicio del 2011 y de ejercicio 2012 se le asignó una cantidad de 23 millones para llevar a cabo el funcionamiento de dicho instituto. Y tuvo sus beneficios, ¿no? No, regularmente de estos 23 millones que se otorgaron, nada más al INDEPEDI, por la asignación presupuestal que se le dio de acuerdo al artículo 9 transitorio del presupuesto de egresos del 31 de diciembre, de esos 23 millones que se le tenían que asignar, únicamente se dieron para el ejercicio del 2011 4.469.503 pesos, cuando en ejercicio para operación viable necesitarían 110 millones, esto contando que ni siquiera cuentan con un inmueble para que dicho instituto funcione. Y si mencionamos que el artículo 6 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal ya nos habla en su fracción tercera de considerar que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal se deben destinar fondos necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con discapacidad que cada órgano de la Administración Pública del Distrito Federal programe y prevea para realizar cada año. Cito la legislación aplicable. Y nada más, como último punto, sería importante destacar que en el tema de la dirección del citado INDEPEDI ya contamos con que una persona con discapacidad, en este caso motriz, sea la que represente el tema. Entonces nada más cabría hacer la aclaración que ese punto ya está cubierto. Gracias. Qué bueno. Mire, efectivamente hubo un subejercicio en el instituto. Es lo que reporta las finanzas del gobierno del Distrito Federal. Entonces yo a lo que los invito pues es a que juntos preguntemos por qué hubo un subejercicio, si lo que necesitamos precisamente es que se aplique el presupuesto, qué programas de acuerdo al etiquetado se dejaron de cumplir. Guillermo, gracias. Pues yo me regreso un poco al tema de educación, que también me interesa. Un punto importante que yo quisiera considerar es que también tenemos que reconocer las buenas prácticas de muchas instancias, ¿no? Tanto retomar lo que sí se ha logrado para que de ahí podamos partir. Podemos reconocer que desde la Secretaría de Educación Pública se han hecho aspectos importantes, ¿no? Que se han logrado procesos de integración educativa, pero si bien los chavos están accediendo a una educación, realmente garantizar que esta educación sea de calidad. Es decir, no solo que ingresen a la escuela, sino que realmente podamos garantizar un logro y un verdadero logro educativo, que haya aprendizajes significativos, que podamos tener incluso una propuesta clara para la certificación de estos aprendizajes, para que de alguna otra manera esto sea más fácil para acceder a fuentes de empleo. Porque como bien tú comentabas hace un momento, yo creo que el punto base es la educación. Como comentaba ayer Gaby Molina, directora de APAC, pues el estar en convivencia cotidiana con una persona con discapacidad, pues a final de cuentas te lleva a un trato normal, o sea, realmente no hay diferencia. Entonces, si permitimos que los chavos realmente estén en la escuela y sensibilicemos desde la escuela, pues va a ser para ellos bien común tener incluidos a las personas con discapacidad en el contexto social. Un punto interesante es que también tenemos que reconocer que los chavos de esas edades son muy crueles, entonces tenemos que partir en estos temas de concientización, tanto a los chavos como a los padres, y que esto también nos lleve a mejorar el proceso de formación de docentes, porque a veces solo caemos en esta ficción de que se están capacitando los docentes para atender las necesidades específicas,
realmente solo estamos logrando puntos magisteriales y para mejores pagas cuando realmente están los chavos sin ser atendidos, ¿no? Entonces yo creo que es un punto que tenemos que retomar, ¿no? Y que esta educación sea una verdadera educación inclusiva que atienda y respete la diversidad. Muy bien. Me informan que ya tendrás que ir casi, pero que te quedan como 5 minutos, entonces si quieres no respondas ahorita, Guillermo, porque Eduardo tenía una última colaboración y así cierras tú. Gracias. Muy rápidamente, a mí me gustaría hablar de, entonces si Guillermo habló de las buenas prácticas, a mí me gustaría hablar de los retos, porque tenemos índices pues de analfabetismo, por ejemplo en el sector de personas con discapacidad, sobre el 40%. Tenemos la mitad de la población con discapacidad que accede a la educación con apenas la primaria en el Distrito Federal. Entonces necesitamos como ese reto de elevar esos índices de educación y de vinculación al trabajo y que pasemos, por ejemplo, de la población con discapacidad que no tiene trabajo es el 75%. Necesitamos tener algo que nos pudiera disminuir ese índice y poder hacer la vinculación entre educación y trabajo. Muchas gracias. Solo para decirte que me encanta la idea de que van a firmar todos los candidatos un acuerdo para que las propuestas presentadas a todos puedan ser incluidas, porque me parece de respeto a los candidatos y a los votantes por cada uno de sus candidatos. Y bueno, en Cuamex no queremos vernos oportunistas, pero sí aprovechar la oportunidad. ¿Por qué estamos ahora haciendo estas propuestas? Porque es en el momento en que se escuchan las propuestas de todos. Entonces, solo una petición, que estés donde estés, y vas a estar en muchos lugares muy importantes, que nos sigas escuchando y que promuevas nuestras propuestas. Tú, tu partido, los legisladores, es decir, estamos usando esta oportunidad de este momento, pero no nos olviden pasado en las campañas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por supuesto que quiero comentarte que mi partido es el de la sociedad civil y saben que desde ahí voy a seguir luchando muchas causas. No nada más estoy metida en el tema de justicia, estoy metida en el tema de educación, estoy metida en el tema de mujeres y ahora, a partir de ahora, les prometo que también en este tema hay que impulsarlo y hay que lograr que se den las condiciones para que cambie. Y referente a lo que comentaba Guillermo, yo quisiera decirte que sí, que vamos a tener una educación de calidad y lo mismo que Eduardo, pero quiero decirte que la educación de calidad desgraciadamente no la tenemos en términos generales en este país. El aprendizaje significativo es algo que los maestros no están todavía todos los maestros preparados para poder enseñar con esta nueva perspectiva, y por eso es tan importante la evaluación que se ha venido exigiendo en el ámbito del magisterio, y que ayer de una manera muy habilidosa la secretaria dijo que sí va a cumplir, pero que primero les va a informar. Pues para eso existe la comunicación, ya todos saben que tienen que evaluarse, ya se comprometieron a evaluarse. Entonces nos parece una, de verdad, irresponsabilidad, una falta al compromiso y a la palabra, porque si no sabemos de dónde partimos no vamos a saber cómo llegar al objetivo. Entonces, de verdad, como yo les dije, yo provengo de la sociedad civil, estoy muy orgullosa de los logros de la sociedad civil y todavía más orgullosa después de conocer todo lo que todas y todos han logrado en este ámbito. Creo que de verdad Federico es una muestra, sé que existen otras muchas personas, pero Federico me parece un líder y una prueba importante de lo que es tener visible el problema, la condición de las personas con discapacidad y el problema al que se enfrenta al tener esta condición y no tener accesibilidad, no nada más a veces a la educación, sino a poder transitar libremente en la ciudad donde vive.
Entonces yo reitero todos mis compromisos que ya adquirí anteriormente y les agradezco mucho la invitación y me parece que vamos a ver un video. Muchas gracias. Isabel, vamos a ver un video, pero también queremos agradecer públicamente a los chavos de CONFE que han sido nuestros meseros hoy. Muchas gracias. Ellos trabajan aquí, son personas con discapacidad intelectual. Ellos prepararon el desayuno también. Muy rico. Y queremos pedirte además dos cosas. Ya que hablaste tú y propusiste que firmas el documento, pues que nos lo firmes. Por supuesto. Y dos, bueno, firma. Y conste que no lo hace el notario público, ¿eh? Lo haces ante nosotros, ¿ok? Tiene más palabras. Y luego resulta. La discapacidad intelectual no es razón para tener lástima. Tampoco es razón para voltear la mirada. Las personas con discapacidad intelectual pueden ser agentes activos en la comunidad. Tienen muchas maneras de participar en la dinámica social en todos sus ámbitos. Es decir, ellos son capaces. ¿Y los demás? ¿Cómo es que los tratamos? En México convivimos con más de 4 millones de personas con discapacidad intelectual y depende única y exclusivamente de nosotros el que tengan la oportunidad de integrar el pulso del crecimiento de nuestra sociedad. ¿Puedes imaginar el profundo impacto de integrar a más de 4 millones de personas, simplemente tratándolos como ciudadanos, con los mismos derechos y calidad de vida que cualquier otro? ¿Seremos capaces? Con fe. Somos capaces. En México, es la sociedad civil la que realiza el mayor esfuerzo para lograr la integración real y efectiva de las personas con discapacidad intelectual. La Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con discapacidad intelectual surge en 1978 de manera natural, ante la ausencia en aquella época de atención a este tema, relegado por años en nuestro país. Así, con origen en el amor, CONFE crece en el desarrollo profesional y alcances, haciendo tangible una institución conformada en su momento por las pocas asociaciones existentes, pero siempre abierta a la necesidad de afiliar cada vez más. Como un movimiento nacional, CONFE trabaja hombro con hombro con las 160 asociaciones afiliadas por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y les brinda apoyo, asesoría y talleres sobre este tema. En el Centro Nacional de Capacitación, CONFE, se evalúa, canaliza, capacita e integra de manera abierta a las personas con discapacidad intelectual, informa y sensibiliza al público en general y orienta con todo lo necesario a las familias sobre las materias de discapacidad intelectual. Actualmente, CONFE opera 6 talleres, donde las personas con discapacidad descubren que son capaces. Maquila, cocina, panadería, intendencia, costura, y jardinería. Con verdadera vocación integradora, CONFE ha logrado que cientos de jóvenes con discapacidad intelectual puedan insertarse en empresas de índole internacional, como un ejemplo fácilmente reproducible de voluntad positiva. En otras palabras, donde lo normal es un trato normal. En CONFE no miramos la discapacidad intelectual. Vemos simplemente personas que pueden trabajar.
Seamos responsables de lo que por desconocimiento imaginamos y con una alegría que les abre las puertas a quienes les dan la oportunidad de conocerse. Con calidez, en un ambiente inmejorable y con el compromiso institucional de integrar cada vez a más personas a la sociedad a la que pertenecen. Desde 1978, con ellos, contigo, porque con fe somos capaces. Y antes de que te vayas, Isabel, nada más te entregamos también un producto de Coalición México, es el informe alternativo al que hizo el Estado mexicano para el seguimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad. Lo hizo la Coalición México con fondos internacionales de Disability Rights International, para que veas que, bueno, pues es una organización seria, que propone. Claro, ya fue entregado a la ONU. Estoy comentando, de verdad que me impacta lo súper bien organizados que están, todo lo que han logrado, de verdad, muchas felicidades. Y ahorita viendo el video, de verdad me surge algo que creo que puede ser también útil, el que en cada delegación exista un módulo para atención con personas con discapacidad, así de que no tengan incluso que estarse trasladando y desde ahí estén llevando las peticiones, los trámites y todo lo que tengan que hacer. Como que también tenemos que buscar acercarle los servicios precisamente a las personas con discapacidad y no al revés, ¿no? Que ellas tengan que acercarse a los servicios. De verdad que los felicito, les agradezco mucho todo lo que he compartido y aprendido esta semana, esta mañana, todos ustedes, y me tienen a sus órdenes y ojalá que logremos, repito, que todos nos comprometamos a lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo te quisiera dar un regalo de un libro que es Hazlo Ahora. Es una exhibición de fotos con el ABC de la discapacidad, en la cual se fomentan los valores. Fue hecho por personas con discapacidad, por fotógrafos con discapacidad, por profesionales y por amateurs. Y esto estuvo en la Rejas de Chapultepec, en la Final 2 del aeropuerto y en diferentes lugares. Y esto es un elemento de difusión. Es maravilloso el poder tener el ABC de la discapacidad con los testimonios de personas con discapacidad, en el cual los valores se representan. Es un gran elemento, ojalá lo puedas difundir, nos puedas apoyar en el mismo. Y te agradecemos enormemente por tu sensibilidad. Vamos a trabajar juntos porque como sociedad civil lo que necesitamos son aliados que en gobierno puedan fomentar y practicar todo lo que es incidencia política para dar la condición de vida a las personas con discapacidad que se merecen. Claro, muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Muchas gracias.
Sí, pero sí es el colmo que todavía tengan cualquier cosa que pueda sonar. Sí. Cualquier cosa que se pasa. Ok. Gracias.